Muy bien, como les estaba diciendo al inicio, nuestro tema de hoy es la luz del mundo, por eso tenemos aquí esta luz muy especial. Pero quiero comenzar usando esta ilustración. Schadenfreude es una palabra en alemán, perdonen aquellos que saben alemán, mi pronunciación, pero esta palabra es utilizada en psicología ampliamente para describir un sentimiento muy particular, que es la alegría por la desgracia ajena. Eso significa en alemán Schadenfreude. Y es algo muy interesante, ¿verdad? Porque más que uno aquí habrá experimentado ese sentimiento. ¿Por qué nos pasa eso? Es difícil explicar, pero cuando vemos que a otro le está yendo un poco mal, ya sea por el motivo que fuere, de repente nos sentimos bien y nos alegra eso. Voy a decir algunos casos, por ejemplo, no se tomen por aludidos, yo no sé tu caso, pero tal vez te sucedió. El jefe al que tanto no le aguantás, de repente le echaron y ahí en el fondo decís, jaja, ¿verdad? Y cuando te encontrás con tu jefe le decís, jefe, ¿cómo te voy a extrañar, verdad? Pero en el fondo, ¡ja! ¿Verdad? Por fin te vas. O el compañero de trabajo ahí que está y vos ves, por fin le echaron a ese compañero y cuando te encontrás le decís, qué pena, cómo siento que te haya pasado esto, pero ahí adentro estamos alegrándonos. Ese compañero de facultad, de colegio que tenés, que siempre, incluso puede ser tu compañero de estudio, y siempre él saca buenas notas y justo en un examen que vos pasaste y sacaste buena nota, él te dice, saqué 2 o me aplacé. Y vos le decís, no puede ser, pero vos sos el más bocho, por ahí en el fondo te estás riendo ahí, ¿verdad? ¡Qué gusto que da! Eso es el Schadenfreude, que los psicólogos estudian, y hay uno en particular, Richard Smith es un psicólogo americano que escribió un libro que se titula El gozo del dolor, Schadenfreude y el lado oscuro de la naturaleza humana. Es interesante porque en este libro este autor analiza este sentimiento y él llega a la conclusión de que es algo llamativamente presente, parece ser en la naturaleza del ser humano, el alegrarse de la desgracia ajena. Y él dice que esto surge probablemente de la tendencia a las comparaciones sociales. Como somos seres sociales, no necesariamente tenemos que tener envidia de alguien o no aguantarle a alguien o odiarle a alguien para alegrarnos de su desgracia. Simplemente el ver que a otros le está yendo un poco peor que a nosotros nos hace sentir bien. Porque había sido nosotros no somos los peores. Y este señor, este psicólogo en su libro, él dice el éxito de los famosos reality shows que hoy hay tanto en la tele, ¿verdad? Baila conmigo, canta conmigo y todos los reality en donde la gente va eliminándose de a poco. Él dice, este sentimiento es el que hace que estos tipos de programas tengan éxito. Nadie en realidad le interesa mucho la vida de las personas, pero ese momento del programa, en donde es el momento de la eliminación y la gente llora y los jurados le dicen, qué mal que hiciste, sos un desastre. Él dice, cuando nosotros miramos eso, en el fondo nos hace sentir bien, porque nos damos cuenta de que alguien parece peor que yo. Entonces yo me puedo sentir bien. Es interesante cómo ese sentimiento demuestra lo bien que nosotros entendemos y sabemos lo que es la culpa y los deseos que tenemos de justicia. Ya sea la culpa que sentimos nosotros por algo que hicimos mal, o la culpa que reconocemos en otro porque él hizo mal y yo sé que hizo mal y es culpable. Culpa y deseo de justicia es algo que siempre está en nuestra conciencia. Y la culpa y la justicia son dos temas, dos conceptos muy presentes en toda la Biblia. Y una imagen utilizada en la Biblia para describir la culpa es la oscuridad, las tinieblas. En la Biblia encontramos eso. Donde hay oscuridad, hay desorden, hay caos, hay tristeza, hay dolor. Lo mismo sucede donde hay culpa. Y si alguna vez vieron uno de esos documentales de la naturaleza, van a saber que en lo profundo de los océanos, donde ya no hay luz del sol, es muy difícil que haya vida. Solamente algunos seres vivos pueden resistir a ese ambiente de hostilidad. Donde no hay luz, no hay vida.
Y la culpa es aquella que nos lleva a vivir en la oscuridad. Y Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: si yo no estoy en tu vida, no hay forma en que la oscuridad pueda irse. Si no me sigues, la culpa no se va a ir. Yo soy la luz. Yo soy el camino para disipar las tinieblas y la oscuridad. Yo soy la luz del mundo. Y de esto vamos a hablar en esta noche. Esta historia, este pasaje está en medio de una historia muy interesante en el Evangelio de Juan en el capítulo 8, que nos enseña acerca de la culpa. En primer lugar, nos enseña cuál es el verdadero significado de la culpa y cuál es su consecuencia. Pero también nos muestra cuál es la solución para la culpa. Y finalmente, cuál es el camino que debemos tomar para salir de la oscuridad, para salir de la culpa. Y quiero leerles ahora este texto. Es una historia muy conocida. Lo voy a leer con ustedes desde el versículo 1 al versículo 2 en el Evangelio de Juan, capítulo 8. La palabra de Dios dice así: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices?, le dicen a Jesús. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y otra vez Jesús les habló diciendo, el texto que ya habíamos leído: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este texto nos habla acerca de la culpa. La culpa de una mujer en particular, en este caso. Pero esa vida, la vida de esa mujer es en realidad un ejemplo de lo que todos nosotros tenemos y vivimos. La situación de esa mujer es un ejemplo de nuestra situación también delante de Dios. Lo primero que nos enseña este texto es cuál es el significado de la culpa y cuál es su consecuencia. ¿Qué es la culpa? Para que haya culpa tiene que haber un parámetro, tiene que haber una norma, tiene que haber una ley. Ya sea en lo psicológico, en lo social, en el derecho, en lo moral, siempre tiene que haber un parámetro que determine: aquel que pasó la raya entonces es culpable. Incluso en la sociedad tenemos leyes que no son escritas, pero que todos entendemos y todos seguimos. Es por eso que nos sentimos mal, nos sentimos culpables. Cuando, por ejemplo, no alcanzamos una meta que para toda la sociedad es algo básico, no lo hacemos, entonces nos miran mal, nos sentimos culpables. Siempre que hay culpa es porque hay una ley. En el caso de esta mujer que fue sorprendida en adulterio, ella era culpable porque había transgredido la ley de Dios. Y yo no sé si a vos, pero en mi caso, lo primero que produce para mí este caso es sorpresa. Porque lo que había hecho esta mujer es tener una relación fuera del matrimonio. Eso es adulterio. Y uno hoy podría decir, al leer este caso, eso es grave, es duro, es feo, pero no vamos a estar
llevando a pena de muerte a alguien que es culpable de adulterio. Eso me parece demasiado grande. Pues tenemos que entender algo. En la sociedad judía, en el contexto del primer siglo, las leyes sociales y morales estaban muy ligadas, así como en muchos países del Medio Oriente hoy en día. En este caso, una falta moral era también penada de manera civil y no solamente de forma leve, sino bien severa, con la pena de muerte. ¿Saben qué decía la ley de los judíos? Los primeros 5 libros de la Biblia eran la ley para los judíos en la época de Jesús. ¿Y qué decía acerca de alguien sorprendido en adulterio, alguien culpable de adulterio? En Levítico capítulo 20, versículo 10, leemos lo siguiente: si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Y otra vez tal vez nos sorprende esto. ¿Cómo es posible? Adulterio, está bien, entendemos, nosotros ni siquiera tenemos pena de muerte en nuestro sistema legal hoy, pero si lo tendríamos, tal vez diríamos, no, si es un asesino en serio que podría merecer pena de muerte, pero en este caso. Y sin embargo, la dureza de esta ley tenemos que entenderla en su contexto, pero hoy en día la dureza de esta ley nos muestra un poco cuál es nuestra situación espiritual delante de Dios. Esta historia nos llama a ponernos en el lugar de esta mujer, habiendo sido sorprendidos en una falta, siendo culpables no de cualquier falta, sino una que ameritaba pena de muerte. Este texto nos invita a ponernos en el lugar de esta mujer, estando enfrente de nuestros verdugos que probablemente ya tenían las piedras en las manos y sabiendo nosotros perfectamente que éramos culpables, que somos culpables. Hoy nos parece muy duro decir esta es la paga para esta falta, para la culpa de esta mujer. Y sin embargo nos muestra cuál es la consecuencia de nuestra culpa delante de Dios. La palabra de Dios dice: la paga que deja el pecado es la muerte. Romanos 6, 23. La paga del pecado es la muerte. ¿Y qué es pecado y quién es un pecador? De repente alguien que tiene un contexto de iglesia, que alguna vez leyó la Biblia, puede decir, bueno, sabemos que cometemos pecados, pero yo no me voy a denominar a mí mismo un pecador, porque eso es algo demasiado grande. Es un rótulo demasiado grande. Eso es tal vez para alguien que está perdido o que ya no tiene solución. Más bien yo entiendo que yo tengo que tratar de equilibrar mis acciones malas con lo bueno que yo hago, y ahí voy a estar bien delante de Dios. Muchos piensan de esta manera y sin embargo la Biblia no enseña esto. Estar en pecado es una situación, una condición. No se trata de la cantidad de cosas buenas o cosas malas y el equilibrio que hay entre ellas. No, estar en pecado es estar lejos de Dios. Y la Biblia dice, el que está en pecado, la consecuencia para eso es la muerte. Es por eso que esta historia nos recuerda cuál es nuestra situación. ¿Y qué es la muerte de la que habla la Biblia? En la Biblia encontramos al menos 2 tipos de muerte. La muerte física, cuando nuestros sentidos vitales cesan, pero también la Biblia habla de la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Simplemente estar separado de Dios. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la consecuencia para nuestra situación. Es como si realmente nosotros delante de Dios somos como esa mujer que fue sorprendida ya en el acto de adulterio, culpable y esperando simplemente la pena de muerte. Y la muerte espiritual de la que habla la Biblia es estar separados de Dios, perder esa meta gloriosa de tener una comunión con Dios. Y esa es nuestra situación. La Biblia dice en Romanos 5:12, cuando Adán, el primer hombre, pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte,
de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. ¿Qué nos dice la Biblia? Que no hay nadie que va a poder decir: yo no soy pecador, yo no he pecado, yo no hice esto. Es más, la Biblia dice que si nosotros decimos eso, nos mentimos a nosotros mismos, porque nadie va a poder justificarse delante de Dios. Nadie va a poder decir: bueno, yo tengo mi religión, eso me justifica delante de Dios. No. Yo soy bueno, eso me justifica delante de Dios. No. Yo conozco a gente buena, eso no te justifica delante de Dios. La palabra de Dios dice que todos estamos en situación de pecado, lejos de Dios. Esa es nuestra condición. Y necesitamos que esa culpa pueda ser solucionada. Y este texto nos habla también de cuál es la solución para nuestra culpa. En el texto leíamos, y voy a leer otra vez esta parte. Habían traído a la mujer a Jesús. Y dice: como insistieran en preguntarle, se enderezó Jesús y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. La verdad es que toda esta escena era una escena bien montada. Porque el propósito de esta gente que había traído a la mujer no era cumplir la ley. Ellos querían hacer caer a Jesús en una trampa. ¿Cuál era la trampa? El pueblo judío vivía bajo el yugo romano. Y si bien su ley les permitía aplicar la pena capital, la pena de muerte, ellos tenían que pedir permiso al imperio romano para hacerlo. En caso de pena capital, ellos necesitaban un permiso especial. La trampa era: si Jesús decía es culpable, tienen que apedrearla, entonces ellos iban a acusar a Jesús de ser rebelde en contra de Roma, y esto le iba a acarrear grandes problemas. Si él decía no hay que apedrearla, entonces ellos iban a decirle: no cumple la ley de Moisés, él no es un verdadero maestro. Esta era la trampa que habían plantado frente a Jesús. Su corazón no era sincero. Ellos ni le interesaba en realidad la culpa de la mujer ni cumplir la ley. Ellos solamente querían acusar a Jesús. Eran deshonestos. Y Jesús dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El que no tenga pecado. Y ellos, que ya sabían que habían montado esa situación, que eran deshonestos, su conciencia comienza a acusarles. Es más, ellos llamaron a Jesús maestro, reconociendo su autoridad y su sabiduría. Y Jesús había enseñado algo acerca del adulterio. No solamente el acto físico es adulterio, sino aquel que codicia en su mente a otra mujer es culpable de adulterio. Y ellos le estaban llamando maestro, es decir, ellos reconocían que estaban en la misma culpa que aquella mujer. Entonces comenzaron a irse, dice, uno a uno. Y Jesús quedó solamente con la mujer y le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y aquí nosotros podemos decir: ¿acaso no era Dios aquel que imponía que la paga del pecado es la muerte? Acá vemos que parece que Jesús le dijo simplemente a la mujer: andate, no hay problema, te salvaste esta vez. Parece que Jesús fue demasiado bueno con esta mujer. Pero si pensamos así, vamos a pasar por alto todo el testimonio del Nuevo Testamento acerca de cuál fue la solución que Dios dio a nuestra culpa como seres humanos. Ni yo te condeno reflejaba toda la actitud de Jesús y su misión y su propósito. Juan 3:17: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Lucas 19:10: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Primera de Timoteo 1:15: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuál fue la solución de la culpa? El perdón. Y cuando Jesús estaba diciendo a esa mujer: ni yo te condeno, estaba adelantando lo que Él iba a hacer para que ese perdón sea posible. Y nosotros hablamos de Dios y hablamos de su amor y su misericordia y su perdón, pero tenemos que entender algo. Ese perdón tomó una forma muy particular.
Ese perdón tomó la forma de una cruz, en donde Jesús murió para que nosotros podamos tener nuevamente una vida reconciliada con Dios. La cruz es quizás el símbolo más común, más popular del cristianismo, pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿realmente entendemos qué significa esa cruz? ¿Qué representa esa cruz? Y leemos en la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 5, 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Hay veces que nosotros decimos que tenemos una fe, que tenemos una religión, que entendemos ciertas cosas, que sabemos que la cruz es el símbolo del cristianismo, pero tenemos que pensar en algo. Aquello que hizo necesario que Dios enviase a su Hijo a morir en una cruz. Tenemos que captar toda esa imagen. ¿Acaso no nos dice que realmente era algo grave? Si Dios simplemente quería darnos un ejemplo, si Dios simplemente quería llamarnos la atención, no hacía falta que envíe a su propio Hijo a morir por tus pecados. Si fue necesario que el Hijo de Dios muera y derrame su sangre, quiere decir que nuestra condición era realmente grave delante de Dios. Quiere decir que verdaderamente estábamos tan perdidos, tan hundidos, y que el Señor estaba tan opuesto a ese pecado que hizo falta que el Hijo de Dios mismo tenga que cargar con lo que nosotros habíamos hecho. Cuando vemos esa cruz, tenemos que recordar al menos dos cosas. En primer lugar, es ese lugar que nos corresponde a nosotros. Ese es el lugar que nos corresponde a nosotros. Esa era la paga por nuestro pecado. Esa es la situación para aquel que está alejado de Dios. Ese es el destino de aquel que está alejado de Dios. Y esa cruz nos tiene que recordar una segunda cosa. No hay forma de poder estar bien con Dios que no sea por medio de seguir a Jesús, quien pagó por tu culpa y sufrió por tu pecado. Esas dos cosas nos enseñan. Era nuestro lugar y Jesús es el único camino para poder experimentar el perdón. De otra manera, vamos a seguir en la oscuridad. Y esto nos lleva a nuestro último punto. ¿Cuál es el camino para superar la culpa? Jesús le dice a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y después dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que Jesús hizo en la cruz no se aplica a todos así, sin excepciones. Jesús decía: el que me sigue. Hasta que nosotros no entreguemos nuestras vidas a aquel que es la luz, las tinieblas seguirán en nosotros. Seguiremos en nuestra culpa. No tendremos una vida reconciliada con Dios. Y eso es igual a tinieblas. Es igual a perdición. Es igual a muerte, a separación de Dios. Pero aquel que sigue a Jesús, entonces decía él, tiene la luz de la vida. Y yo quiero preguntarte, ¿estás en tinieblas o estás en la luz? Yo te hago esta pregunta. ¿Estás bien con Dios o estás mal con Dios? Recordemos, no se trata de un equilibrio. No se trata de las cosas que yo hago bien y las cosas que yo hago mal. Se trata de tu condición. O estás en tinieblas o estás en la luz. Sin Jesús estás en tinieblas. Y vos puedes decir: yo tengo mi religión, estás en tinieblas. Yo soy bueno, estás en tinieblas. Yo conozco a gente buena, estás en tinieblas. Sin Jesús estás en tinieblas. Solo Jesús es la luz. Porque solamente Él es digno de toda nuestra adoración. Solamente Él puede liberarnos de nuestra culpa. Y quizás hoy mismo sos una víctima de la culpa que se revela en tu vida de varias maneras. Tal vez sos culpable y estás cargando con esa culpa de lo que hiciste o le hiciste mal a alguien,
o estás sin poder perdonar a alguien que te hizo mal. La oscuridad es oscuridad en todas las áreas de nuestras vidas. Ninguna persona va a quitar la oscuridad de tu vida. Ninguna religión va a hacerlo. Nada de lo que hagas, solo Jesús. Y Él decía, el que me sigue. Y te hago otra vez la pregunta, ¿estás en la luz o estás en la oscuridad? Si hoy decís, yo sé que estoy en la oscuridad, yo no estoy bien con Jesús, yo no estoy bien con Dios, la buena noticia es que la luz vino al mundo, que la luz ya brilló. Cuenta una historia que hace mucho tiempo un jinete cabalgó sobre el lago de Constanza en Europa, en una época en donde el lago ya estaba cubierto de hielo, pero con una capa muy fina de hielo. Y este jinete tenía que recorrer un tramo muy largo y vio a lo lejos una luz de una taberna y él quería llegar ahí y finalmente llegó ahí. Y al llegar ahí le pregunta al encargado y le dice, fulano, ¿cuánto me falta para llegar al lago? Y el que estaba atendiendo la taberna le dice, pero señor, ahí está el lago, vos cruzaste el lago. Y este jinete se queda helado porque se había salvado de la muerte sin saberlo. El hielo en esa época era muy fino. En cualquier momento podía romper si él iba, se hundía junto con su caballo y él sin darse cuenta se había salvado. Hoy escuchaste la solución que Dios dio a la culpa del ser humano, el perdón. Somos como ese jinete que reconoce que cruzó todo un lago de perdición por gracia, sin darse cuenta. Hoy el Señor nos dice, esa culpa, esa deuda está pagada. Pero algo más nos dice el Señor. Si querés seguir en la luz, tenés que seguirme. No seguir a una religión, no seguir a una persona, seguirme a mí mismo. Esto dice Jesús. Aquel que escucha acerca del perdón de Dios y no lo hace caso, es como que el jinete diga, bueno, voy a volver otra vez por el lago, siendo que ya pasó el peligro, siendo que ya no hay motivo para estar en la oscuridad, porque la luz vino. Hoy has escuchado acerca del perdón de Dios y la pregunta es, ¿vas a permanecer en las tinieblas o vas a seguir a aquel que es la luz? Yo no sé cómo viniste hoy, que tenés en tu corazón, pero hasta que la luz no esté en tu vida, la oscuridad va a reinar. Y la oscuridad va a manifestarse de varias maneras. Puede ser tristeza, puede ser depresión, puede ser el dolor que te produce haberle hecho mal a alguien, el no poder perdonar a alguien. Pero si la luz está en tu vida, entonces vas a experimentar la vida en abundancia que el Señor prometió. Y yo quiero hacer un llamado en esta noche para aquellos que están escuchando la voz del Señor diciéndole, sígueme. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo sé que mi culpa ha sido pagada. Yo sé que mi situación delante del Señor era tan grave que hizo falta que el mismo Hijo de Dios pague mi culpa, pague por mi deuda. Pero yo quiero seguirte, Señor, porque yo quiero andar en tu luz. Si el Señor te está haciendo este llamado, te invito a que puedas hacer de todo corazón esta oración conmigo. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, cerrar los ojos. Te invito a que puedas hacer de todo corazón esta oración conmigo. Y que hoy te puedas poner en una relación recta con tu Dios. Que hoy puedas reconciliarte con Dios por medio de aquel que hizo posible la reconciliación, Jesús. Que hoy puedas dejar esas tinieblas y abrazar esa luz que ya brilló en el mundo y que brilla hoy. Decirle al Señor, Señor Jesús, yo reconozco mi pecado, yo reconozco mi culpa, yo sé que estoy muerto sin ti, te necesito en mi vida, quiero seguirte, quiero que seas el dueño y Señor de todo mi ser. Te entrego hoy mi vida, Señor,
y nunca más quiero estar en tinieblas. Te entrego hoy mi corazón y todo mi ser. Nunca más quiero estar en oscuridad. Dios, te doy gracias porque yo puedo acercarme a ti por lo que Jesús hizo. Y yo te sigo hoy y oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría saber si hay alguien que hizo esta oración conmigo por primera vez en esta noche. Yo quiero orar por vos. Hay alguien que le pidió perdón a Dios y hoy le dice: yo, Señor, quiero que entres a mi vida y que transformes todo mi ser. Le voy a pedir que pueda levantar la mano. Hay alguien que hizo esta oración conmigo en esta noche. Hay alguien que entregó su vida por primera vez al Señor. Le voy a pedir que pueda levantar su mano. Yo quiero orar por vos. Hay alguien que hizo esta oración conmigo. El Señor es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y si le seguimos a Él, vamos a tener la luz de la vida en cualquier situación que estemos. Así que podemos estar seguros de eso. Que el Señor nos bendiga.